Sentenciado. El ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fue sentenciado a casi 40 años de prisión y el pago de más de $2 millones de multa por narcotráfico. La fiscalía y el juez lo señalaron de llevar una doble vida y utilizar sus cargos y buena fama como pantalla, señalándolo de ser igual o peor que el Chapo Guzmán. Estuvimos dentro de la audiencia y tenemos la crónica. Desaparecidos en Sinaloa. En el día en que la violencia parece que se contuvo en Sinaloa, familiares de personas desaparecidas se manifestaron para exigir su búsqueda. En un caso señalaron a fuerzas federales como responsables. Buscan presidir la CNDH. Revisamos los perfiles de quienes buscan estar al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cargo al que con el respaldo de Morena, Rosario Piedra pretende aferrarse. Tragedia musical. Liam Payne, ex integrante de One Direction, murió al caer del tercer piso de un hotel en Argentina. Nos enlazaremos hasta Buenos Aires. Buenas noches desde Nueva York, en el día en que por primera vez en la historia un exfuncionario del más alto nivel mexicano es sentenciado por crímenes relacionados con narcotráfico. El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recibió una sentencia de más de 38 años de prisión y más de $2 millones de multa. Estuve al interior de la audiencia, en la misma sala en la que lo sentenciaron y de hecho en un lugar privilegiado, porque parte de los asistentes pudimos sentarnos en la zona donde normalmente se sienta el jurado, frente al acusado, frente a Genaro García Luna. Esta es la crónica. Genaro García Luna fue sentenciado a más de 38 años de cárcel y al pago de una multa de más de $2 millones por el juez Brian Cogan durante una audiencia que duró alrededor de hora y media, en la que su defensa expuso las razones, los motivos por los que 20 años de prisión sí serían suficientes, es decir, la pena mínima por los cargos en su contra. Mientras que la fiscalía expuso por qué era necesaria una sentencia que mandara un mensaje a todos los funcionarios que apoyan al crimen organizado y que son, de acuerdo con la fiscalía, responsables también de las pérdidas de miles de vidas en este país, en Estados Unidos, a consecuencia del consumo de drogas. La audiencia generó mucha expectativa. Desde la madrugada, algunos periodistas e interesados en ingresar a la sala se dieron cita frente a la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La lista de ingresos superó las 30 personas. Toda la mañana y parte de la tarde, el suspenso se mantuvo dentro y fuera de la Corte. A la sala se permitió el acceso pasadas las 4 de la tarde. Ocupamos las bancas del público y hasta los asientos que se asignan al jurado. Una de las mesas centrales fue ocupada por la Fiscalía, encabezada por Sarita Comateredi. En la mesa más amplia se sentó la defensa, encabezada por el abogado César de Castro. 4 agentes de los Marshals, que custodian a García Luna, ingresaron por la puerta del centro de la sala. Ahí garantizaron que la seguridad era óptima. Llamaron al abogado, quien salió para encontrarse con García Luna y posteriormente regresó. García Luna ingresó momentos después, con el traje oscuro que solicitó usar, una corbata guinda a rayas, miró hacia el público y con la mano derecha sobre el corazón hizo una reverencia hacia su familia, su esposa Cristina y su hija Luna, que estuvieron sentadas en una de las bancas del fondo de la sala. El juez ingresó poco después de las 4:30 de la tarde. Resumió los recursos y documentos entregados en el último año para llegar al día de la sentencia y se dio la palabra para aclaraciones a la defensa. García Luna se mantuvo pensativo y en momentos revisaba hojas frente a él. Luego fue el momento de dar cuenta de los argumentos de cada uno sobre la pena que pedían. Para reforzar sus argumentos de solicitar la pena mínima de 20 años, el abogado César de Castro dijo que eran suficientes, tomando en cuenta todo lo que pasa en ese tiempo, la buena reputación de García Luna y que en casos de personajes de mayor nivel, como el dictador panameño Manuel Antonio Noriega o el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, no se les condenó de por vida. Como se tenía previsto, Genaro García Luna pidió la palabra y tras varios minutos para ponerse de acuerdo con uno de los intérpretes, comenzó a leer sus notas al micrófono, de pie, mismas a las que antes de la audiencia hizo algunos ajustes al conversar con su abogado en la sala.
Juez Brian Cogan, gracias. Me permití enviarle una carta donde le expongo mis orígenes familiares, mi ética, mis convicciones, mi historia profesional. Le escribo mi responsabilidad como el encargado del más alto nivel de la seguridad de una nación. En este caso, los Estados Unidos de México. Te describo la terrible estancia en MDC, mi conducta y desempeño trabajando e impartiendo clases y haciendo trabajo comunitario. Pues en este tiempo perdí a 2 hermanos por COVID y 2 hermanas fueron privadas de la libertad por el gobierno de México. He perdido contacto con mi amada familia, su señoría. Tengo respeto por la ley y pido considere y que se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio. Sé que esta audiencia no es para hablar de mi inocencia, pero es la primera vez que hablo de esto. Yo no he cometido ninguno de estos delitos. Es información falsa portada por el gobierno de México y los testigos criminales. Soy como la figura del embajador de EU en México, el diplomático de más alto nivel para Estados Unidos. Nunca he sido una amenaza ni un riesgo para la comunidad. Tengo valores, convicciones y una historia de vida. No tengo ningún registro criminal. El dinero sucio, los malos hábitos y la conducta no se pueden ocultar. Desde lo más profundo le pido que me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la sociedad. Muchas gracias. Después fue el turno de la Fiscalía para reiterar la importancia de mandar un mensaje a otros funcionarios que, como García Luna, lleven una doble vida y en realidad colaboren o faciliten la labor de organizaciones criminales, como insistió la fiscal, hizo García Luna para beneficiar la expansión del cártel de Sinaloa. Recordó testimonios clave durante el juicio como el de Jesús Reinaldo el Rey Zambada y Sergio Villarreal Barragán, el Grande. La fiscal responsabilizó a García Luna por las miles de muertes que el tráfico de drogas ha provocado en Estados Unidos y dijo que era peor que el Chapo, pues permitió su existencia. El abogado César de Castro quiso insistir en que García Luna no era responsable de las miles de muertes que insinuó la Fiscalía y cuestionó la postura de la Fiscalía de enviar un mensaje con esta sentencia, pues dijo que con otros funcionarios, la misma Fiscalía ha desestimado cargos, como ocurrió con el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a quien dejó volver a México. El momento más esperado llegó cuando el juez tomó la palabra para dar a conocer la sentencia, para lo que envió un mensaje contundente a García Luna sobre los delitos por los que fue declarado culpable, su doble vida y los cargos públicos que utilizó como pantalla. Lo que escuché no influyó mucho en mi decisión. Lo que hizo Genaro García Luna ayudó a la conducta horrible de esa organización criminal. Personas que parecen muy elegantes y buenas, pero hacen cosas horribles. La lista de más de 30 premios que me enviaron, pues no me conmovió mucho, me pareció un argumento solo muy lindo, muy cute. Es una cubierta, es una pantalla, eso le permitió hacer lo que hacía y ahora niega los crímenes por el veredicto. Es culpable de estos crímenes. Se dice el policía del año, pero eso no lo limpia. El jurado encontró que tenía una doble vida, aunque sean buenos políticos, elegantes y articulados. Eso no te da mucho en una corte de Estados Unidos cuando has hecho tanto daño. Ha bloqueado esas conductas en las que se ha metido, refuta su propia imagen. Tiene lo mismo que el Chapo, es muy como el Chapo, se expresan de forma similar. Lo que pasa dentro del MDC es una circunstancia de mitigación, sale el lado bueno, hace mucho bien en la prisión, emergió ese lado en prisión, es algo bueno, del otro lado nadie, la defensa, contradijo que intentó sobornar a prisioneros para mentir y desacreditar a los testigos, no es de una cultura distinta. Si hay duda de los documentos, el gobierno eso lo resuelve para mí. Como tiene una familia y ha mostrado otro lado, decidí no aplicar una sentencia de por vida. Es algo de luz al final del túnel. García Luna quedó un poco confundido, desencajado en momentos. Su abogado pidió al juez recomendar que lo enviaran a una prisión alrededor de Washington, D.C. para estar cerca de su familia. El juez accedió a eso. Con animaciones de Daniel Mota e imágenes de Diego Armando López y Vicente González, para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. Me enlazo con mi compañero Ángel Hernández, señor de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, aquí en Nueva York. Ángel, ¿con qué quedó la defensa? ¿Cómo quedó la defensa después de conocer la sentencia? ¿Y cómo quedó la Fiscalía? Un comunicado de la Fiscalía y además un pronunciamiento por parte del abogado César de Castro. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Pues primero, César de Castro, bastante incómodo al salir de la corte, explicando que no estaba de acuerdo con esa decisión, a pesar de que sí se consiguió que no hubiera pues una condena de por vida en contra de Genaro García Luna. Fue muy enfático, Alex, ya lo contabas en tu crónica, que García Luna no tenía dos vidas, que solo tenía una y que era la del secretario de Seguridad Pública.
pero con ese argumento será que van a presentar en las próximas 2 semanas, tiene 14 días para hacerlo, pues la apelación a esta sentencia, esta moción para intentar que se reduzca todavía más. Recordemos, la meta de la defensa es que se le impongan 20 años de prisión. Una jugada interesante, porque eso querría decir que en 12 o 13 años Genaro García Luna podría salir de prisión. No hay un precedente claro al respecto de que pudiera tener éxito, sin embargo, ya lo dijo Brian Cogan, tiene derecho a hacerlo y César de Castro anunció que sí lo va a hacer. Después llega el comunicado del Departamento de Justicia. Breon Pease, el fiscal para la Corte de Distrito Este de Nueva York, es decir, quien es el jefe de los fiscales que investigaron a Genaro García Luna, celebró que el mexicano hubiera sido sentenciado y aseguró que no solamente traicionó la confianza, sino directamente a los mexicanos. A ese comunicado se unió Ann Milgram, la directora de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, quien dijo que esto demuestra que no importa qué funcionario seas, vas a ser perseguido si es que ayudas a algún cártel. HSI, el FBI han apoyado este comunicado, que además resume un poco de lo que se demostró durante el juicio Alex en el que estuvimos el año pasado, que García Luna se aprovechó de su cargo al frente de la AFI y después como secretario de Seguridad Pública para recibir sobornos millonarios para permitir el libre paso de cocaína colombiana desde México hacia Estados Unidos, y justamente por eso pues Brian Cogan, Alex, le estableció esta multa de $2 millones porque está seguro de que por ahí tiene escondido más dinero, Alex. Bien, pues así digamos la defensa con esta derrota para ellos. Veremos qué ocurre con la apelación, ¿no? Al final de cuentas, qué curso se le da y también cómo queda satisfecho el Departamento de Justicia, como ya nos detallas. Ángel, muchísimas gracias por todos estos meses, años de cobertura. Pero esto no acaba aquí, porque el próximo viernes, pues otro capo, en este caso el Mayo Zambada, se presentará en la misma corte ante el mismo juez. Lo estaremos siguiendo contigo. Muchísimas gracias, Ángel. Alex, a la orden, un gusto. Buenas noches. Gracias a Ángel Hernández allá en la Corte de Distrito Este en Brooklyn. Otros que no quedaron satisfechos con la sentencia fueron pertenecientes a un grupo, es un grupo de manifestantes que estuvo antes, durante y después de la sentencia. Todos son simpatizantes de Morena. Ellos querían cadena perpetua para Genaro García Luna. Le presento las imágenes, cómo protestaron, lo que manifestaron ahí al exterior de la Corte. ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡Sigue Calderón! ¡México! 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 ¡Que devuelvan lo robado! 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 Precisamente después de que se dio a conocer la sentencia, quien fuera su jefe, Felipe Calderón, el expresidente, se desmarcó de su mano derecha en materia de seguridad, se desmarcó de Genaro García Luna a través de este comunicado. En su cuenta de X defendió su estrategia de combate al crimen, aseguró que nunca tuvo evidencia verificada de que García Luna estaba involucrado en algún delito, pero que respeta la decisión de los tribunales. Dijo que el caso García Luna no debe empañar el esfuerzo de su gobierno de combatir al crimen organizado, a quien consideró el verdadero enemigo de México. Hizo un llamado a la unidad de los mexicanos para vencer a los grupos delictivos y aseguró que el gobierno actual debe fortalecer lo que se hizo bien y corregir lo que sea necesario para ese propósito. Horas antes, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a lo que ocurriría más tarde aquí en Nueva York. Dijo que le parecía extraño, le parecía cínico por parte de García Luna que ahora se estuviera siendo la víctima en las cartas que conocimos, la última de ellas ayer. Así se pronunciaba Claudia Sheinbaum, que por cierto dijo mañana daría una postura ya conociendo la sentencia. Mucho cinismo, ¿no? La verdad. O sea, ¿quién es Genaro García Luna? O sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. ¿Y qué va a decir el expresidente? Que llegó con el haya sido como haya sido. O sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco.
y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, ¿no? Pues a un narco. Son cosas que no se pueden olvidar en México, porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues. Otro que también se fue contra Felipe Calderón, y sorpresivamente porque son del mismo partido, fue el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, que dijo que Felipe Calderón debía dar explicaciones tras lo ocurrido con García Luna. El que la hizo, que la pague. No queremos que haya más Garcías Lunas en México y que además caiga sobre de él todo el peso de la ley. ¿Tiene alguna vela en este asunto el expresidente Calderón Hinojosa? Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró? El Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Y así le contestaron a Marco Cortés, exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, que salieron en defensa del expresidente Javier Lozano, quien fue secretario del Trabajo en ese sexenio. Le dijo a Marco Cortés que es un corrupto, perverso e hipócrita. Agregó que debería pedirle cuentas al gobierno actual y al que recientemente terminó. Ernesto Cordero, quien fue secretario de Hacienda con Calderón, dijo que Marco Cortés le falta autocrítica, que le sobra hígado. Concluyó diciendo: la vergüenza del PAN eres tú. Aunque en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo trabajó García Luna en el CISEN y en la Policía Federal Preventiva, fue en el panismo donde García Luna tomó relevancia, tuvo un cargo público relevante. Jugó papeles clave en el Gabinete de Seguridad. Con Vicente Fox fue parte de la Policía Judicial Federal antes de integrarse como director de la Agencia Federal de Investigación a partir del año 2006. Posteriormente se convirtió en secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Marco Cortés únicamente señala a Felipe Calderón, pero tendría que señalar también a Vicente Fox, pues en ese gobierno también García Luna tuvo un cargo bastante relevante. En el Senado fue día de pronunciamiento sobre García Luna, a favor los menos y en contra la mayoría. Así se puso la sesión del Senado con el tema García Luna. Llamo a los senadores al orden. Por supuesto que era procedente. Y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos. Bueno, ya solo falta Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Celebro ampliamente, celebro con mucho gusto que a García Luna le dieron 38 años de prisión. Creo que por lo tanto es factible deducir que a Andrés Manuel López Obrador le deberían dar cadena perpetua, que también lo presenten ante la justicia por su sociedad, defensa y protección a los cárteles. Y como ya les comentaba hace unos minutos, todavía hay más actividades acá en Nueva York relacionadas con el crimen organizado de mexicanos, porque para el próximo viernes, 11 de la mañana tiempo local, 9 de la mañana tiempo de México, está citada la audiencia en la que el juez Brian Coban recibirá ahí enfrente a El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada viene a presentarse en esta audiencia relevante en materia de combate al crimen organizado. Veremos qué ocurre y le estaremos presentando también, por supuesto, la crónica en esta pantalla. Pero ¿qué pasa allá en Sinaloa después de que El Mayo llegó a Estados Unidos y se desató toda esta guerra entre el grupo del Mayo y el grupo de los Chapitos? Esta tarde la Fiscalía estadounidense le escribió una carta al juez Brian Cogan en la que expone un posible conflicto de interés con el abogado del líder del cártel de Sinaloa, con Frank Pérez, debido a que también representa a su hijo Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, quien coopera con el gobierno de Estados Unidos y quien declaró en el juicio del Chapo Guzmán, según la carta publicada esta tarde, los deberes de lealtad y de
confidencialidad se están perdiendo. Cada cliente podría impedirle asesorar al acusado sobre opciones viables, estrategias de defensa y de representarlo de forma adecuada. Ante esto solicitaron una nueva audiencia para analizar el tema, un argumento que por cierto podrían utilizar también contra los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, porque resulta que Jeffrey Lichman pues también ha estado defendiendo a los hijos del Chapo y defendió al Chapo Guzmán. Pero bueno, este es el caso del Mayo y ahí están los argumentos. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a cuestionar al gobierno de Estados Unidos por aún no dar un informe sobre cómo es que detuvo a Ismael El Mayo Zambada aquel 25 de julio. Así lo dijo. Lo que es, creo yo, más importante es el tema del informe de Estados Unidos. Sinaloa prácticamente no tenía homicidios. Viene una detención que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo y se lo llevan a Estados Unidos. Después sale que hay alguien que salió liberado, no quiero dar los detalles. ¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Y la justicia de Estados Unidos sigue queriendo procesar a más criminales o presuntos criminales de México. Le presento ahora en qué va el caso del Z40. La justicia de Estados Unidos, en particular el Departamento de Justicia, ya anunció una acusación sustitutiva contra los fundadores de los Zetas, Miguel Treviño Morales, el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42, quienes se encuentran en prisiones mexicanas desde el 2013 y 2015 respectivamente. Ambos son señalados de dirigir las acciones del Cártel del Noreste desde la cárcel, coordinar el tráfico de drogas de ese grupo hacia Estados Unidos. Según la acusación, están señalados de 4 cargos de narcotráfico y lavado de dinero cometidos entre el año 2000 y el 2024, por los que podrían ser condenados a cadena perpetua. Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó que esta acusación subraya la importancia de la colaboración entre México y Estados Unidos, lo que quieren es que ya sean extraditados. Sin embargo, allá en México, el Z40 y el Z42 han interpuesto distintos recursos para evitar su extradición. Por ejemplo, Miguel Treviño, el Z40, ha difundido diversas cartas, una de ellas enviadas a este espacio hace algunos meses cuando sacamos información que tenía que ver con el Z40 en prisión, en las que rechazan ser esa persona. Ellos dicen, no es el Z40, no tiene relación con esa persona. Además, buscan que testigos protegidos dejen de señalarlos como fundadores de los líderes de los Zetas. En más información que tiene que ver con cárteles y Estados Unidos, pues persiguen a los líderes en México y detienen a los subalternos del Cártel del Noreste allá en Zacatecas. Autoridades federales y estatales detuvieron a Carlos Daniel, alias El Pantera, identificado como jefe de plaza de este grupo criminal en ese estado. La captura se dio junto a 2 personas más después de que se enfrentaron con elementos de seguridad. Al final, los agresores se entregaron al verse superados y junto a ellos se logró el decomiso del vehículo donde viajaban. También decomisaron armas de grueso calibre, drogas y explosivos de fabricación artesanal. Y le decía yo que la guerra que se desató después de que el Mayo llegó a Estados Unidos y lo detuvieron entre Chapitos y el Mayo y el grupo del Mayo allá en Sinaloa continuó, pero hoy bajó la violencia ligeramente. Sin embargo, hubo protestas de madres de desaparecidos. Marcharon esta tarde por segunda vez en poco más de un mes. Exigieron la aparición de sus familiares, que los busquen, que se les dé información. Y una familia en particular señaló a las fuerzas federales como quienes se llevaron a la persona que están buscando y que no saben nada de esa persona desde entonces. Aquí lo ocurrido. Se han incrementado los más fuertes, ¿no? Desapariciones, homicidios, y hay un renglón que no hemos estado contabilizando porque no se puede llevar la contabilidad de manera tan precisa, que es los desplazamientos internos, ¿no? La cifra negra es, de por sí en tiempos normales, entre comillas, era difícil. En esta ola de violencia, pues es mucho más difícil. Se lo llevaron la Guardia Nacional y el Ejército. Yo tengo un local de una senaduría y de ahí se lo llevaron.
yo les puedo decir, si había dilación en las búsquedas, hoy no se están haciendo búsquedas de personas desaparecidas. Tan es así que hace unos días el colectivo, en coordinación con algunos colectivos, exigimos a autoridades que fueran por unos cuerpos que estaban ¿dónde estaban, Neri? En Villamoros, ¿verdad? En Villamoros, porque la familia ya estaba resguardando por 7 días, resguardó esa situación de esos restos, porque las autoridades no querían ir. No es la cifra correcta que tiene Fiscalía de Desaparecidos, no es la cifra que tiene otros colectivos, no hay una cifra que ni siquiera saben. En temas de política, hoy debían reanudarse las labores de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, pero los trabajadores del Poder Judicial que pertenecen a este paro de labores que inició hace más de 2 meses, pues siguen sin trabajar de manera indefinida. Les cambiaron los planes a los ministros, a los magistrados, a los jueces. En varios estados no permitieron el acceso. En la capital del país declararon 3 días inhábiles. Mi compañera Erika Flores acudió al Palacio de Justicia y estuvo atenta a estos reclamos. Blanca Flores e Israel Reyes llegaron puntuales a la sede del Poder Judicial en San Lázaro a las 8 de la mañana. Y de hecho, por eso llegué muy temprano, porque bueno, se hacen unas filas muy largas. Yo venía a notificarme, pero resulta que están cerrados los juzgados, entonces pues no sé, hasta el día 18 reanudan labores, bueno, es del 16 al 18, esperemos que ya se encuentren los juzgados y ya puedan notificarme, pero pues todo esto me atrasa a mí mis juicios. Vine el día de hoy como primer día de servicio social. ¿Y cómo te aceptaron tu servicio social en la circunstancia en la que está el Poder Judicial? No, de hecho lo tramité mucho antes, mi primer día era desde los primeros días de septiembre, pero pues por el tema de esta situación pues se fue prolongando. 1 hora antes, a las 7, los trabajadores de guardia colocaron en la entrada principal la copia de la circular que los magistrados Juan Patiño e Ileana Contreras avalaron la noche del martes. Ellos ya declararon aquí en la sede de San Lázaro la inhabilidad de los días a través de los coordinadores y obviamente en base a que los trabajadores decidimos continuar con el paro. Después de instalarse y colocar carpas para mantener la guardia, se trasladaron a la sede del Poder Judicial Capitalino, ubicado en la colonia Doctores, donde realizaron un paro solidario con sus colegas. Necesitamos saber cuáles son los fondos, cuáles son los fideicomisos o los contratos que no van a contemplar en las leyes secundarias. Allí, afirmaron que de verse afectados en sus condiciones laborales, se sumarán a la suspensión de labores de los trabajadores del sistema federal en todo el país. Después se manifestaron afuera del Consejo de la Judicatura, que sesionó para revisar nuevamente el tema. Para Milenio Noticias, Erika Flores. Pues ahora esperar, porque pues no tenemos de otra. Tras más de 3 horas de sesión, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que los trabajadores del Poder Judicial deben reanudar labores. Mediante una circular, el Consejo reconoció que los trabajadores pueden parar labores en defensa de sus derechos. Sin embargo, en este caso, el Pleno argumentó que no lo han ejercido a través de los medios jurídicos adecuados, por lo que en aras de prevenir que se pueda fincar una responsabilidad, deberán reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país. Por cierto, el Consejo General del INE recibió una advertencia judicial para ya no seguir con este proceso de la reforma del Poder Judicial. Sabemos que el INE va a organizar esa elección de jueces. Milenio confirmó que se les lanzó un ultimátum a los integrantes del INE para cumplir con las suspensiones dictadas por los jueces, o de lo contrario, cada consejería del INE debería pagar más de 50,000 pesos por incumplimiento a estas suspensiones judiciales para frenar la organización de la elección de los jueces, ministros y magistrados. Con esto, en el INE acordaron medidas para no meterse en problemas judiciales, entre ellas no tomar decisiones hasta que el Tribunal Electoral les diga cómo actuar, no sesionar hasta que se resuelvan todas las suspensiones e incluso pausar las reuniones entre el Consejo General del INE y el Senado o en las que querían avanzar en la organización de las elecciones. Todo esto se le replicará a los juzgados. El magistrado Felipe de la Mata, en el Tribunal Electoral, tiene las demandas del INE y del Consejo de la Judicatura para empezar a resolver este tema. Conocimos ya a detalle quiénes son los aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se quiere quedar, se resiste a dejar esta institución, Rosario Piedra. Aquí el detalle de quiénes son estos perfiles. La presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está por renovarse para el periodo 2024-2029.
De acuerdo con el Senado de la República, se inscribieron 66 perfiles, de los cuales solo 34 han juntado los requisitos necesarios. El resto tiene hasta este jueves 17 de octubre para completar su inscripción. Según dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, entre los perfiles que ya cumplieron los requisitos se encuentran la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, el abogado Jesús González Schmal y la presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia, Tania Ramírez. La actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, también está en la lista y el martes anunció su intención de reelegirse para otro periodo de 5 años. En sus redes sociales aseguró que busca consolidar la transformación de la comisión. Horas antes de este anuncio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer un informe sobre la gestión de Rosario Piedra, señalando que hubo pérdida de independencia en su gestión. El documento señala que en su administración, el organismo evitó pronunciarse sobre hechos donde están involucradas las Fuerzas Armadas. Acusan que cerró quejas sin haber hecho investigaciones exhaustivas y tampoco ha ejercido su facultad de iniciar acciones de inconstitucionalidad contra reformas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las intenciones de Rosario Piedra de mantenerse en el cargo. Rosario pues es de alguna manera un símbolo, por ser hija de doña Rosario Ibarra de Piedra. Entonces pues tiene todo nuestro reconocimiento y respeto, pero ya la decisión de quién va a ser la presidenta o el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues le corresponde al Senado de la República. Mientras tanto, algunos senadores de Morena como Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López ven con buenos ojos la postulación de Rosario Piedra. A partir del 21 de octubre se conocerá la lista definitiva de perfiles elegibles. Al día siguiente habrá un proceso de parlamento abierto para escuchar la opinión de organizaciones de derechos humanos sobre los aspirantes, quienes empezarán a comparecer a partir del 24 de octubre. Y en noviembre deberá darse a conocer quién estará a cargo por los próximos 5 años. Para Milenio Noticias, Mario García Torigo. Como le decía ayer, estamos atentos también a lo que ocurre en materia electoral en este país a menos de 3 semanas de la elección presidencial. Hoy Donald Trump estuvo en un foro con hispanos. Ahí los asistentes le plantearon preguntas relacionadas con el costo de la vida, sus propuestas para manejar la crisis migratoria o la guerra en Medio Oriente y cómo unir al país, gane o no gane las elecciones del próximo mes de noviembre. Sobre el tema de la migración, Trump aseguró que quiere que vaya la gente al país, pero no asesinos, y que los hispanos y negros estén perdiendo empleos por la migración indocumentada, así se refirió a este asunto. La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, dio una entrevista a Fox News al presentador Brett Baier y así este encontronazo. The first bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... Yes, ma'am. May I finish responding, please? But you have to let me finish, You please. had the White House and the House and the Senate, and they didn't bring up that bill. I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish. Yes, ma'am. We recognized from day one that to the point of this being your first question, it is a priority, because I do believe the American people are ready to turn the page on the divisiveness and the type of rhetoric that has come out of Donald Trump. Un expresidente de Estados Unidos ya votó y votó por Kamala Harris. Se trata del expresidente Jimmy Carter, que cumplió 100 años y así cumplió uno de sus últimos deseos, votar por Kamala Harris, la actual vicepresidenta y candidata demócrata. Carter, que se encuentra ingresado en cuidados paliativos desde febrero del 2023, envió su voto por correo este miércoles, según lo informó su nieto. El gobierno de Joe Biden informó que invocó poderes de guerra de la Ley de Producción de Defensa para acelerar la reconstrucción de una planta allá en Carolina del Norte que produce el 60% de los sueros intravenosos del país y que fue dañada por el paso del huracán Helene. Los hospitales se han visto obligados a posponer distintas cirugías ante la escasez de este fármaco. Un funcionario de gobierno dijo a CBS News que garantizar que las personas tengan estos suministros médicos que necesitan es una prioridad máxima en la administración de Biden. Con esto hacemos una pausa y volvemos. El ex integrante de One Direction, este grupo musical de pop, murió allá en Buenos Aires, en Argentina. Liam Payne, 31 años, lo que se sabe es que estaba hospedado en un hotel de Buenos Aires y cayó de un tercer piso. Allá se encuentra mi compañera corresponsal de Milenio en Buenos Aires, Argentina, Lore Toso. Lore, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Bueno, aquí, como podrás ver, estamos en el lugar donde ocurrieron los hechos hace exactamente
8 horas y media. Aquí son la 1:35 de la madrugada en Buenos Aires. Esto es Casa Sur, es el lugar donde estaba hospedado Liam Payne, y aquí, como podrás ver detrás, hay una vigilia que se está dando por parte de los fans que decidieron venir a acompañarlo, y acompañarlo también con flores y con música, por sobre todas las cosas. La música es lo que no ha dejado de estar presente. 17:04 de esta tarde fue el llamado al 911 al servicio de emergencias de la ciudad de Buenos Aires para dar cuenta primero de un hombre que estaba en condiciones aparentemente con algún tipo de estupefacientes o con alcohol, y que estaba comportándose de una manera poco correcta dentro del hotel, en los pasillos. A partir de ese momento, minutos después, la llegada del SAME ya da cuenta de la caída, esto lo decimos todavía en potencial, de Liam Payne, porque se está investigando las razones por las cuales termina fallecido en el patio trasero, en el patio interno de este hotel. Tercer piso era donde estaba. Son 14 metros la altura desde la cual cayó, y lo que cuentan las personas que trabajan en el hotel, por supuesto que quien se encargó de llamar al servicio de emergencias fue uno de los responsables del hotel, pero también las mucamas y las personas que pudieron ingresar a su habitación dieron cuenta del estado en el que se encontraba todo dentro de la habitación. Hay fotos que trascendieron, fotos incluso que dan cuenta de la caída y de algunos tatuajes que lo identificaron para saber que efectivamente se trataba de este cantante de 31 años. Ahora llegará el momento de la autopsia, que es la que va a determinar las causas de la muerte. Gracias, Lore. Seguimos pendientes, por supuesto, y bueno, pues ahí las muestras de cariño, la música, ¿no? Haciendo este homenaje a este ex integrante de One Direction. Muchísimas gracias de nuevo, Lore, por el reporte. Mira, me voy acercando solamente para que puedan tener imágenes. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil meditaba. Como todo mundo sabe, el siguiente paso de la transformación es la disolución de los órganos autónomos. Algunos están viendo y no ven, como el INAI, el numerazo que ha hecho el presidente Adrián Alcalá en Bucareli no tiene precedente. Asistió a una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. El tuit X del presidente es de pena ajena, salvo que tenga ya un lugarcito en el corazón de la 4T. Dios de bondad, se presentaron a ofrecer un ahorro de 300 millones de pesos y refrendaron su disposición para explorar áreas de mejora donde prevalezca el orden institucional y la salvaguarda de los derechos humanos. Dice Alcalá, con miras al futuro estamos listas y listos para acompañar la transformación del diseño institucional mandatada por la mayoría de las y los mexicanos. ¿Estamos locos? Sí, y a veces hay locos interesados. La única lista que saldrá de esas reuniones, las mesas que se harán para discutir el futuro de este organismo, será la lista de los funcionarios despedidos y la lista de los puntos con los cuales desaparecerá el INAI tal y como lo conocimos. Muy bonito. ¿Y les toman el pelo? ¿De verdad? Se realizarán algunas mesas, los trabajadores tienen garantía, 1000 patrañas. ¡Qué pena! Aquí aplica aquel viejo apotegma de el legendario periodista Pajés. A la hora de los madrazos, al que se agacha, se lo chingan doble. Todo es muy raro, caracho, como diría Eduardo Chillida. Un hombre tiene que ver siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle, también desde acá, desde Nueva York, a las 22 horas.